Buenas tardes, maestros y miembros de la comunidad. Como todos ya saben, partimos con la Escuela Taller en Obra hace como un mes atrás, ¿cierto? Y ahora, por motivos de exigencia de la obra, hemos trasladado el módulo de arqueología que estaba programado para más adelante. Y debido a que estamos interviniendo las fundaciones, adelantamos el módulo de arqueología, ¿cierto? Entonces, ya hemos realizado 2 clases de arqueología con Alessandra y con Rolando, y ahora corresponde la tercera presentación que se llama Panorama de la Arqueología Regional, ¿ya? Y el presentador es don Rubén Santos. ¿Ya? Esta es la primera clase abierta a la comunidad, por eso que tenemos gente en la comunidad. Muchas gracias por venir y espero de que sea provechoso para ustedes también, tanto como para la gente de la obra. Y informarles también que durante todo el año vamos a tener actividades de este mismo tipo, pero de diferentes temas, ¿no es cierto? Así que ahora dejo con ustedes a don Rubén Santos, que va a presentar el taller. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto para nosotros tener la oportunidad de poder explicarle qué es la arqueología, explicarle más o menos qué es la arqueología acá en Belén, qué se ha hecho, qué se ha investigado, qué se ha estudiado, qué entendemos por territorio, qué entendemos por patrimonio, qué entendemos por identidad. Entonces, en ese sentido, la idea es que aprovechemos de generar una instancia de conversación para ir nutriendo el conocimiento. No sé si Orlando quiere hablar algo. Bueno, aquí pusimos un título, queremos hablar muchos temas, de arqueología, de territorio, de paisaje, de identidad, de arqueología. Queremos contar un poco la gente que ha venido a trabajar acá, qué cosas se han descubierto, dónde trabajaron, cuáles son los conocimientos actuales que tenemos de la región y de acá del pueblo de Belén. Y después Rubén nos va a contar un poco los últimos proyectos que se han hecho y los nuevos antecedentes. Así que tenemos este título y la idea es como ir reconociendo nuestro territorio a través de todos estos antecedentes. Bueno, para comenzar, quisiera hacer una pregunta a ustedes, porque la idea no es que nosotros estemos hablando, la idea es qué saben ustedes o qué entienden por arqueología. Alguien que esté motivado, que quiera dar algunas palabras. Sí, rápidamente. No es necesario que definan científicamente o como lo dice el diccionario que es arqueología, pero más bien qué saben por la arqueología, qué es lo que entienden por la arqueología. No, ya me hice bolas. ¿Quién? ¿Aló? ¿No? ¿Aló? No, no. Sí, no, el audio es porque estamos grabando la clase. Ya. Bueno, la arqueología, por lo que yo entiendo, es la ciencia de conocimiento de lo que ancestralmente o del antepasado, de lo que ha quedado a la actualidad. Bueno, entonces lo que entendemos, claro, como dice el señor Eddy, la arqueología es una ciencia que estudia el pasado, que estudia a través de la materialidad del hombre. Para más o menos entender una escala de la ciencia, la geología es como la base de una pirámide. Si vamos jerarquizando las ciencias, y la geología estudia más o menos la composición de la formación de la tierra, los minerales, las combinaciones químicas, los fenómenos que producen diferentes tipos de minerales y diferentes tipos de sedimentos. Asimismo, la paleontología estudia los organismos vivos que habitaron el planeta en algún momento. Y la arqueología viene después con todo lo que proviene del hombre, lo que es la materialidad. Pueden ser restos humanos, artefactos, cerámica, como hemos visto últimamente, herramientas líticas o de piedra,
pueblos, ruinas, lo que sea. No sé si Rolando quiere complementar algo más. Bueno, y dentro de la arqueología también hay varias disciplinas. Por ejemplo, está el antropólogo físico, que se dedica principalmente a estudiar los cuerpos humanos, su conducta y todo lo que tenga que ver con el cuerpo. El arqueólogo estudia todo lo que hace el hombre, es decir, construcciones, artefactos. Para nosotros es de interés las construcciones como esta iglesia, las bancas, las mesas, el piso, la basura que vamos dejando cuando comemos un dulce y botamos el papel, o cuando tomamos algo y botamos la botella. Todo eso es de interés para un arqueólogo, porque nos habla de las conductas humanas. Y después hay otras personas que son los antropólogos, que estudian la cultura humana viva, es decir, las manifestaciones folclóricas, sociales, culturales. Entonces hay como tres grandes disciplinas dentro de la arqueología y la antropología. Bueno, continuando con esto, también quisiéramos preguntar qué entienden por territorio, o qué saben, o qué idea tienen por territorio. ¿Alguien que quiera opinar algo? ¿Qué les parece a ustedes? Permiso. Un espacio determinado de la Tierra. Yo lo entiendo. ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar algo? Claro. Bueno, cuando ustedes se pregunten qué se entiende por territorio, territorio no solamente significa límites o deslindes de un espacio, sino que territorio es donde uno normalmente o reiteradas veces circula. Yo podría decir que mi territorio es, si nos ponemos en el caso donde yo vivo, mi casa, mis calles donde yo circulo, donde yo consumo, donde yo voy a hacer, no sé, cualquier tipo de actividades. Entonces, ese espacio está delimitado de acuerdo a las actividades que uno realiza. Y eso significa, a eso se refiere el concepto de territorio. En este caso, para hacer un ejemplo, el territorio de Belén está condicionado por donde los beleneños van a pastear, hacen agricultura, donde festejan sus ceremonias o cualquier otro tipo de actividades. Ese es el territorio de Belén. O de los beleneños, mejor dicho. No sé si Rolando quiere apoyar algo más. Sí, no sé qué tiempo viene. Ah, ya. Bueno, justamente aquí tenemos algunas imágenes. No sé si logran reconocer estos cerros que son de aquí mismo de Belén. ¿Conocen algún nombre de estos cerros? A ver, perdón. Ya. ¿Quién reconoce estos lugares o estos paisajes? Mira, vamos a empezar donde estamos. Rolando, ese lugar, esa cordillera, ¿a qué lugar corresponde? No. Ese sector, en la primera imagen que está arriba, a su izquierda, corresponde al puertezuelo de Guanacalabe. Y Guanacalabe está como casi a 4.700 metros de altitud. Por ahí hay una ruta tropera, un camino. Pero Guanacalabe se divide entre Belén y Chapiquín, está bien definido, más parece que pertenece a Chapiquín. Ya, como dice Elvis, claro, si uno ve en línea horizontal de Pachama hacia la cordillera, tiene relación. Pero según las crónicas y algunos beleneños contaban que ese sector lo usaban para ir a la mina de Choquelimpie, esa ruta de Guanacalabe, o para ir para el lado de Chungará. En la escritura de las crónicas españolas sale escrito como Guanaco Alabe. Claro, y cerca de esa pacheta hay una laguna muy bonita. Y bueno, lo que les quiero contar es que justamente el territorio de Belén tiene dos pasos que conectan hacia el altiplano. Es el puertezuelo de Guanacalabe y acá a la derecha tenemos el Calapayaye. Incluso en las canciones de la fiesta de Cruz de Mayo se menciona la pacheta de Calapayaye. Y el Calapayaye es justamente este cerrito que es como planito y bien rocoso. Y al lado derecho de este cerrito está el puertezuelo de Calapayaye, que tiene una pacheta gigantesca que tiene como 50 metros de perímetro, que se compone por 3 conos, que cada cono alcanza los 2,5 metros de altura. Y
Eso significa que fue reiteradas veces transitada. O sea, cada viajero que se trasladaba de un punto a otro, al pasar a este puerto-suelo, dejaba una piedra y depositaba su descanso, o sea, su energía, y a la vez pedía a la pacheta que lo acompañara y que lo llevara de buena manera a su destino. Ese es más o menos el uso que tiene la pacheta. Y aquí abajito, bueno, vemos el Valle de Belén, una panorámica que es justamente Belén. Cuando hablamos de Belén, tenemos que referirnos que corresponde a la precordillera, no es altiplano. Belén, Socoroma, Tignámar y todos los pueblos son de precordillera. El altiplano es lo que está después de la cordillera. Y de hecho, la principal actividad económica que se desarrolla en el altiplano es la ganadería. Y acá en la precordillera se desarrolla la agricultura. Rolando, ¿puedes complementar algo? No, siguiente. Nos quedan muchos temas por delante, así que vamos... No, este es tu tema. Dale. Ya, lo que pueden ver acá, entonces lo que le estábamos contando era justamente el territorio de Belén que se conforma por cómo se ocupa el espacio, cómo la gente ocupa el espacio. Entonces la gente desarrolla la agricultura, pero también iba al altiplano, por esos pasos, a establecer relaciones económicas de intercambio o a realizar trabajos como ganadería u otros. Pero ya cambiando de tema, pasamos a lo que propiamente tal es la arqueología. ¿Qué se ha hecho la arqueología acá en el sector de Belén? Y lo que tenemos aquí son 3 sitios que corresponden al periodo arcaico. 3 sitios que tienen, 2 de ellos, que son la cueva, ¿lo pueden ver bien o no? Está un poco borroso. Ya, cerca de acá está Belén, este punto azul. Si nosotros bajamos por la carretera vehicular, seguimos bajando antes de llegar a una curvita, cruzamos el río, ahí hay unos sitios interesantes, y aquí hay una quebradita donde está la cueva de la Guane. La cueva de la Guane es una cueva muy grande, muy ancha, que tiene dos puertas o 2 entradas, a 2 accesos mejor dicho, y en su interior hay arte rupestre o pinturas, que algunas están borradas porque en los últimos años la gente lo usaba ese lugar para pernoctar, cuando habían crecidas de ríos y estaban con sus corderitos, quedaban aislados. Entonces no podían regresar al pueblo y esta cueva permitió abrigarse, alimentarse y está todo cubierto con hollín. Y eso contribuyó a que gran parte del arte rupestre esté cubierto. Pero dentro de esa cueva se han encontrado excavaciones que Rolando después los va a contar, se han encontrado artefactos que han sido fechados al periodo arcaico. El periodo arcaico tiene una antigüedad más o menos, acá en este sector, de hace 7.500 años antes de Cristo. Asimismo, tenemos más abajo, no sé si conocen Caragua. Bueno, Caragua está aquí. Caragua es donde confluyen el río de Belén, el río de Pachama, que viene por acá, y el río de Lupica, que viene por este sector sur. Por acá. Ahí se juntan los 3 ríos. Y luego es de Caragua, estos 3 ríos se suman al de Tignámar, por aquí, y luego de ahí forman la quebrada de Libírcar y el Valle de Azapa, más abajo. Entonces, en ese sector de Caragua hay un cerro muy grande que tiene la superficie súper plana. Y la gente decía que era como un lugar donde era una pista de aterrizaje de los platillos voladores, pero es mentira. Y alrededor de este sitio hay varios aleros rocosos que también sirven como abrigos, y hay pintura rupestre relacionada al periodo arcaico y artefactos también relacionados al periodo arcaico. Y luego después tenemos acá el sitio de Tojotojones, que lamentablemente lo destruyeron cuando se construyó la carretera vehicular, lo taparon. Y también había evidencia de ocupación humana del periodo arcaico. De hecho, la evidencia más temprana que se encontró a nivel regional, hasta hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, correspondía al sitio de Tojotojones. Rolando, ¿podría complementar más? Sí, justamente quería mencionar que en cuanto a poblamiento temprano, en el último tiempo no ha habido muchas investigaciones. Por ejemplo, en la región de Tarapacá, en la zona sur, en Huatacondo, en Maní, se ha encontrado un sitio que tiene ya 12.500 años de antigüedad. Eso es y
y actualmente en la zona argentina están encontrando sitios que tienen 40.000 años de antigüedad. Entonces tenemos que pensar que todo este territorio circuló gente, pasó por aquí, habitó, muchas evidencias todavía no las encontramos, también por las lluvias, por los cambios de paisaje, y actualmente tenemos esos fechados, está manejando fechas de 10.000, 11.000 años por acá por la zona. Y justamente, como decía acá compañero Rubén, que Tojotojones fue uno de los sitios que se investigó allá por los años 80, y hubo un arqueólogo, Percy Dawelsberg, que era del Museo Regional, que documentó este sitio, así como también otros arqueólogos documentaron después la ruta inca. Entonces de Belén teníamos conocimiento de periodos arcaicos y también de periodos inca, tardío. Y también el mismo Percy Dawelsberg también hizo un estudio acá en Belén, donde registró varios tipos de asentamientos. Entonces ya conocíamos que habían periodos, momentos de ocupación arcaica, de cazadores-recolectores, y después momentos de agricultores avanzados, y sobre eso llega el Inca. ¿Puedes avanzar? Ya. Entonces, entre este periodo arcaico, donde hubieron poblaciones que cazaban guanaco, cazaban animales, experimentaban hacían recolección de elementos agrícolas, todavía no se practicaba la agricultura, todavía no había metalurgia, todavía no habían ganado como para hacer fibras textiles. Entonces era bastante más rudimentario, pero la gente igual tenía su complejidad en cuanto a pensamiento, en cuanto a organización social. De hecho, para poder cazar animales tienen que organizarse muy bien para estar de un lado a otro circulando. Entre este periodo arcaico de cazadores, actualmente sabemos que también hay un momento de ocupación formativa. Estos son los primeros agricultores que se inician hacia el año 1000 a.C., hasta el 500 después de Cristo, que fueron ocupando aleros aquí en la zona de Pampa al Muerto, en la zona de la parte alta de Copaquilla, que es la parte antes de bajar a Livilcar. Ahí hay fechados de ocupaciones arcaicas y también de los primeros agricultores formativos. Aquí en Belén todavía no está claro este periodo, está como un poco ausente. De ahí hay un momento de influencia de Tiwanaku, del lago, donde hay como un culto a seres que viven en el altiplano, ahí hay monumentos, templos, y esa ideología un poco se difunde hacia los valles de Arica. Tampoco tenemos todavía información para la zona acá de Belén o de la precordillera, pero sí ya empezamos desde el año 1000 después de Cristo, 900 después de Cristo, hay una ocupación muy intensiva de todos los valles bajos y de toda la precordillera. Es decir, todas estas grandes construcciones que vemos de aldeas, de campos de cultivo, ya empieza una ganadería, todas estas pertenecen a un momento de esplendor regional, que se le llama desarrollos regionales o periodo intermedio tardío, que le llaman los arqueólogos. Entonces, dale. Para complementar lo que decía Rolando, claro, tenemos que tener una idea de que la población en esta región, donde se concentraba en la precordillera. Y justamente estos pueblos que son definidos como pucaras, que según la crónica española se refieren a fortalezas. Era como una comparación burda con lo que pasaba en Europa, donde estaban los castillos, construidos en partes altas, pero acá en la región andina eran los pucaras, que eran justamente poblaciones que eran nativas de esta zona, que se especializaron con la agricultura y que de manera progresiva fueron ocupando estos valles altos. Y justamente esto, lo que ustedes ven acá, la cerámica, esto es su estilo o su forma para reconocer que pertenecen a esa ocupación de esta población local. Algunos dicen que durante el periodo intermedio tardío, estos pueblos eran habitados por una población que se definían como los puquinas. Ahí eran diferentes a las poblaciones altiplánicas que corresponden a los aymaras o los quechuas. Ya estos son los puquinas, era una población nativa que no sabemos si desapareció por eventos de conflictos o porque se mezclaron con las personas del altiplano. Eso todavía falta por investigar, pero de que sí hay una diferencia de población, eso lo tenemos claro. Entonces, desde la zona de Socoroma, pasando por Zapahuira, Copaquilla, Pachama, Belén y cerca de Ticnámar, donde está el Pucara de Saxámar, todos estos pueblos se encuentran de una forma lineal. En la misma cota a 3.000, 3.200, no exceden. Y después lo vamos a mostrar acá en la siguiente diapositiva, donde con la llegada de los primeros colonos europeos,
Los pueblos que tienen iglesias como Socoroma, Belén, Tignaman, iglesias coloniales que tienen campanario, la plaza central, ellos no se instalan sobre estos pueblos antiguos, sino se instalan más arriba del valle. Y tenemos, lo podemos ver, de hecho en Socoroma, los pucaras de Socoroma están más hacia el oeste, más hacia la costa, más hacia abajo, en comparación a los pueblos coloniales. Lo mismo pasa con Belén y lo mismo pasa en Tignámar y en Sacsayhuamán. ¿Eso? Sí. ¿Tienes eso claro? No. Bueno, lo que sabemos es que Carlos Choque, un historiador con doctorado en antropología y otros investigadores más han postulado esto, lo que estamos mencionando, de que la precordillera, o sea, la historia cuenta de que las poblaciones, habían dos grupos, unos que se especializaron en la costa y vivieron de la costa, o sea, de la explotación de recursos marinos, y ese grupo se dividió y otros se especializaron en los valles interiores, los valles bajos como los valles de la precordillera. Se supone que estas poblaciones que habitaron los valles bajos, como también la precordillera, están relacionados o asociados a las poblaciones puquinas. Que si no me equivoco, Rolando, ¿qué idioma hablaban ellos? Es que son... Creo que están los que Es que el tema puquina son lenguas que aparecen en los documentos mencionados, pero hay mucha hipótesis respecto al tema puquina. Hay muchas lenguas, también se habla de los changos que tienen su propia lengua, pero puquina se supone que era una población que habitaba en esta zona antes de que hubieran las grandes influencias aymara y posteriormente de quechua. Entonces hay mucha toponimia que nosotros no logramos reconocer todavía, que se supone que pertenecen a esta lengua, y es grupos que probablemente habitaron durante este periodo. Por esa misma razón están los pucaras, que todos lo asimilan que son como fortalezas, porque sugieren que hay enfrentamientos con poblaciones del altiplano que querían colonizar estas tierras. Eso se dice. Pero Carlos Choque postula que estos pucaras son el límite de la frontera entre poblaciones de la sierra, que son los puquinas, con los del altiplano. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, para complementar, acá pueden ver un grupo de estudiantes de arqueología que en el año 2013 fuimos a excavar el Pucara de Belén. Y lo que ustedes pueden ver en la imagen es como una tierra, un sedimento blanco, ¿o no? Que es parecido como el azúcar flor. Ya. Este sedimento, lo interesante de esta excavación en el Pucara de Belén es que este sedimento corresponde a cenizas volcánicas. Y en Arequipa, en 1600, Guamán Poma de Ayala dibuja, mejor dicho, la villa de Arica en esa época bajo una lluvia no sabía si era de ceniza o de erupción. Bueno, claro, la cosa es que justo tiene correlación con una fecha del volcán Huaynaputín en Arequipa que tuvo una erupción cerca del 1600 y que esa ceniza de la erupción volcánica llegó hasta esta zona y cubrió todos estos pueblos. Y ahí lo tenemos la evidencia. Bueno, como señala Guamán Poma Ayala, muestra esta imagen de Arica con esta lluvia de ceniza. Lo que señalan muchos investigadores de la época, en el 1600, dice que la erupción de este volcán, que está entre Moquegua y Arequipa, fue una de las grandes catástrofes de la zona surandina. Es decir, ahí señalan que casi 2/3 de la población falleció, porque los cultivos se taparon, las casas se taparon. Si ustedes ven, esta es una estructura habitacional que fue completamente cubierta por esta ceniza. Y esta ceniza se encuentra en todos los valles de Arica, en toda la precordillera, y se encuentra en todo el sur del Perú. Así que es una capa que nosotros podemos fechar muy exactamente en el año 1600. Antes de eso, poblaciones prehispánicas, y después de eso ya vienen otras ocupaciones coloniales o a veces no hay ocupación. Acá la siguiente imagen, ojalá no es tan nítida, pero se pueden ver unos puntos naranjas. Y acá en Belén tenemos la gran concentración de aldeas o pequeños poblados que corresponden a esa época, del periodo intermedio tardío, que tienen esa cerámica que vimos de antes y que
demuestra cómo este espacio fue tan intensamente ocupado. Y solamente para mencionar, el Pucara de Belén tiene alrededor de casi 500 recintos habitacionales. O sea, es mucho más grande que el mismo pueblo de Belén. Para que empecemos a dimensionar más o menos la envergadura demográfica y de cómo eso se demuestra acá alrededor del valle, donde está rodeado de terrazas agrícolas y de sistemas de irrigación compleja. Y ahí es donde nace toda esta sabiduría, este conocimiento de cómo aprovechar y optimizar los recursos y los suelos fértiles que tiene esta zona. Entonces ya estamos hablando de que acá en el Valle de Belén es un valle que, en comparación con el de Socoroma, con el de Zapagüira y todos los valles que conforman la cuenca alta del Valle de Zapa, es donde se concentran la mayor cantidad de asentamientos preincaicos. Sí, quería un poco mencionar una pregunta que me hicieron durante los trabajos de arqueología. Me preguntaban cómo ustedes pueden identificar que un elemento corresponde a tal momento o a tal año. Generalmente la gente es muy recurrente en hacer las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros ahora vamos a un negocio, compramos una botella de bebida, nosotros vemos que tiene una marca. Y si esa misma botella nosotros nos trasladamos 10 años atrás, esa marca tenía otro diseño distinto, que uno logra reconocerlo. Dice, esta botella es del año 80. Pero uno puede ir viendo que a través del tiempo todos los elementos van evolucionando. Entonces nosotros también analizamos eso. Por ejemplo, la forma de hacer cerámica tienen ciertas técnicas, que cuando nosotros rompemos la cerámica, vemos cómo es la pasta, las inclusiones que les colocaban, el tratamiento que le hacían a la superficie y las decoraciones. Entonces, por ejemplo, si acá ustedes ven, aquí tenemos un tipo de decoración que solo se produjo en cierto momento del tiempo, que fue entre el 900 después de Cristo hasta el 1400 aproximadamente. Y esto lo produjeron gente que vivía en los valles de Arica, en Azapa, en Yuta, en Camarones, en Cotpa. Claro, y también hacia el norte, hacia Hilo, Tacna. Pero también tenemos otro estilo que lo trabajaba la gente que vivía en la precordillera, que nosotros le llamamos estilo charcollo porque hubo un arqueólogo que originalmente lo documentó en ese lugar, Percy Dawelsberg. Y también es una cerámica que ya no tiene esta decoración como la que hay en Arica, en los Valles Bajos, pero sí tiene unas manchas, tiene un tratamiento superficial y es muy característico porque también tienen este momento de confección. Después de este periodo intermedio tardío, viene un momento que es la ocupación inca. Todos sabemos que de Cusco hay grupos que se organizan y empiezan como a ocupar territorio, a hacer alianzas con territorio, llegan al altiplano y después llegan aquí a todos los sectores de la precordillera. La forma de construir de la gente anterior, ellos vivían en casas que eran circulares y también tenían algunas plazas que eran cuadrangulares. Cuando llega el Inca, llega con otro patrón constructivo. Es decir, ellos llegan con patrón constructivo que es rectangular. Cuando nosotros encontramos recintos como estos, que son unas canchas rectangulares, ellos lo ocupan, sabemos nosotros que son de este momento de tiempo y también se asocian con una cerámica que es muy distinta, que también está confeccionada en otros lugares, a veces también se confecciona en cerámicas locales, pero con este tipo de decoración y con una confección que es muy particular. Complementando lo que dice Rolando, justamente acá en el Valle de Belén, y en comparación a gran parte del norte de Chile, el Valle de Belén tiene la particularidad que concentra la mayor cantidad de arquitectura incaica. Y eso a mí me produce una duda y también me llama la atención de por qué justamente acá en este valle al Inca le interesó implementar su edificio, habitarlo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué esa arquitectura no la encontramos en los valles de Camarones o cerca de Socoroma o más en Tarapacá o en Atacama? ¿Por qué acá justamente en Belén? De hecho, en Chile, si nosotros buscamos la región o el lugar que tiene la mayor cantidad de sitios que corresponden a la época incaica, es justamente acá en Belén. ¿Y qué tenemos acá en Belén? Lo que ustedes ven acá en la imagen, abajo, que es una imagen aérea, es el tambo de Chacpa. El tambo de Chacpa se refiere a un centro administrativo donde los pueblos que mandaban tributo al Estado, a la capital, al Inca, o para redistribuir o realizar otro tipo de economía, almacenaban en sus callancas, que son unos recintos rectangulares que se ven acá al interior, ahí almacenaban todos los excedentes agrícolas.
Y justamente los tambos están relacionados a los caminos, que en este caso podría ser el camino del Inca, donde llegaban las caravanas de llamos que trasladaban los excedentes agrícolas y así se genera el intercambio. Entonces estos son los tambos. Tenemos también acá este recinto circular que se llama Incaullo, que está un poquito más abajo. Incaullo, hasta el momento no sabemos con claridad cuál es su función. Porque, si ven ustedes en su interior, está compuesto por 12 hornacinas. 6 de un lado y otras 6 de otro lado. Y tiene 2 ventanas, una que se orienta hacia la cordillera y otra que se orienta hacia el poniente. Suponemos que si este recinto estaba oscuro, el único rayo de luz que entraba al recinto apuntaba a una de las 6 hornacinas que estaba hacia el poniente o viceversa hacia la cordillera. Y probablemente sea un recinto de estudio de ciclos agrícolas. Y eso es súper interesante, que ese tipo de ingeniería, de conocimiento y de arquitectura esté implementado acá en Belén. De hecho, alrededor de este recinto también tenemos unas chulpas, que son como tipo mausoleo donde enterran a los muertos, o los jefes de los pueblos. Pero lamentablemente este sitio ha sido intervenido, saqueado, modificado. Hemos visto que el patrón constructivo de los muros es bien compacto, pero hay una modificación porque después lo usaron como un corral. Y después el recinto se llenó de guano. Entonces, pero en el fondo lo que nos da a entender es que acá hubo una planificación, una coordinación para implementar un estudio, un centro de estudio, algo similar a una universidad, donde venía gente seguramente que tenía conocimientos para estudiar estos ciclos agrícolas. Y hemos estudiado también que el movimiento del sol en base a la cordillera, voy a volver a la imagen esta porque es muy buena, de Guanacalabe, no recuerdo muy bien, pero sé que en verano o en invierno el sol se mueve de acá del norte hacia el sur, hasta Calapayaye. En ese espacio va oscilando el sol. Claro, pero es para tener una idea. Entonces, de acuerdo a la posición del sol, va a apuntar a una de esas 6 hornacinas. A eso me refiero. Vamos a seguir. Y bueno, ahí está la localización de los sitios incaicos. Tenemos la Pacheta de Guanacalabe, la Pacheta de Calapayaye, una aldea que se llama Huanjaya, que está con el límite del territorio de Belén con Pachama. Y tenemos acá Ancopachane, que es un poblado, el Tambo de Chacpa, Colcapata, Incaullo y la plaza del Pucara de Belén. No sé si Rolando quieres complementar algo. No, estoy bien. Ok. Te dejo ahí. Bueno, después, la llegada de los españoles, ustedes saben, hacia el 1532 llegó el español aquí a la zona de Arica y de ahí empezaron rápidamente a ocupar los sectores altos. Y es importante destacar que tanto Socoroma como Belén fueron como los 2 lugares más importantes de la precordillera. O sea, los primeros españoles llegan aquí, empiezan a ocupar estos lugares, se empiezan un poco ya a cambiar los cultivos. Se construye este templo, no tengo claro en qué año, pero se construye este templo que es bastante antiguo. Y dentro de los elementos que uno encuentra, bueno, suceden varias cosas. Hubo una reorganización del territorio, es decir, a las poblaciones que vivían dispersas en varios puntos, las trasladaron y las concentraron a este pueblo de Belén. Tenemos elementos que caracterizan esta presencia temprana, que hay una cerámica, unas botijas para depositar el vino, como la que se ve ahí, que es una cerámica que parece ladrillo y está hecha a torno, que ahí se guardaba. De hecho, ahora en la iglesia encontramos varios restos de estos odres. Si encuentra este tipo de cerámica, usted ya inmediatamente lo van a reconocer que corresponde al periodo colonial. Y también hay otros fragmentos que se le llama una cerámica mayólica, también que tiene un tratamiento muy especial y unos colores muy particulares como verdoso, azulado, café. Y también son de este periodo temprano. ¿Pero quieres complementar con el otro? No sé qué más del colonial. Bueno, durante la época colonial, si bien
acá en la precordillera, en la región, la población nativa estaba en un crecimiento demográfico muy alto. Pero con la llegada de los primeros españoles, la población nativa empieza a descender demográficamente por las enfermedades. Eso significó, y también por los eventos de violencia, donde habían asesinatos, violaciones y otro tipo de actos. Claro, y de hecho, justamente para poder suplir esa carencia de población nativa, empezaron a traer esclavos de África y después, posteriormente, de Asia. Pero en el fondo, durante la época colonial, se crean las doctrinas y se crean sistemas de encomiendas. Y esto significó y una reforma toledana que se refiere a la reducción de pueblos de indios. O sea, todos los pueblos, da lo mismo si eras del Pucara de Belén o de Saxámar, todos los vamos a encerrar en un mismo punto, que era en este caso Belén. Acá los congregaban y empiezan a desarrollarse prácticas y reformas para castigar a la gente que realizaba costumbres que hoy en día son consideradas paganas, o para la religión católica que son paganas. Y todo eso para borrar ideológicamente, también genéticamente, todo rastro que te arrastre a tu identidad nativa. Y eso ocurrió durante la época colonial. Hay una ola violenta de borrar todo lo que es el conocimiento, y de hecho se pierde todo el conocimiento y la sabiduría de los pueblos andinos. No sé si... Rolando aquí. Sí, y justamente esto después se refuerza en etapas posteriores. En el siguiente viene ya el momento republicano. Sabemos que esto se independiza hacia 1821, 1822. Se independiza Perú. Esto pasa a ser parte de la República del Perú y posteriormente la República de Chile. Y bueno, y esta violencia que señalaba Rubén, si bien se da en periodos coloniales, después vino mucho más fuerte en periodos de la República de Chile. Hay mucha gente que todavía recuerda cómo los curas que eran de época peruana después los cambian por curas que son castrenses. Las escuelas también hay mucha gente que los profesores también los mueven de acá. Y a la gente, cuando tenía sus costumbres o su lengua, también los castigaban, no querían, porque eso les rememoraba a gente que era la República del Perú. Y en ese tiempo de la llegada de los chilenos eran los enemigos. Entonces todavía hay mucha gente que recuerda que los torturaban, les ponían piedras calientes en la lengua para que no hablaran su lengua. Entonces imagínense un niño que va al colegio, habla su lengua y los castigan por hablar su lengua. O por decir algo que está bien dicho, pero le están obligando a decir algo que está mal dicho. Por ejemplo, ustedes saben que en la lengua aymara, cuando un profesor le dice al niño, Arturo Prat fue un buen hombre, el niño aymara no puede repetir eso porque estaría mintiendo, porque el niño aymara no conoció a Arturo Prat. Entonces cambia la frase y dice, Arturo Prat había sido un buen hombre. Y ahí vienen los castigos y todo eso. Entonces, por hacer algo bien, finalmente terminan castigados. Y por eso también muchos de nuestros abuelos no les quisieron enseñar a sus hijos y recién viene una etapa de reaprendizaje de la lengua. Claro, justamente hay una generación que fue discriminada, que está condicionada, que no puede, que fue producto de esta violencia, de la imposición de los valores patrios. Entonces, toda esa época de la época colonial a la republicana es una época que está resumida a la violencia, a la desarticulación de los pueblos y, en cierta medida, a borrar todo lo que es la esencia del individuo andino. Sí, lo que ustedes están viendo acá, este mapa, según hay un censo del 1866, donde menciona de dónde provienen los habitantes del pueblo de Belén para esa época. Y a sorpresa de todos, gran parte vienen de estos sectores de Bolivia, del altiplano, Andamarca, Corque, Turco, Guayamarca, Totora, y bueno, unos que otros de Guayatire y mismo de la precordillera del norte de Chile, de Camiña, de Libírcar. De esa época la población de Belén empieza, como producto de la reforma toledana, de la reducción de pueblos de indios, a reformarse nuevamente con nuevos grupos que provienen de diferentes lugares, con nuevas poblaciones.
Y lo que estamos viendo acá, estos puntos celestes corresponden a majadas o estancias. Adelante. Sí, justamente los términos que nosotros utilizamos son los que están escritos en los documentos históricos, en los libros, en las crónicas. Entonces nosotros lo que estamos mostrando son palabras que están en esos documentos. Nosotros no estamos señalando que somos indios, indígenas, indigenistas, nativos. Son muchas palabras que se pueden utilizar. Sí, generalmente nosotros utilizamos palabras como originarios o nativos. Esas utilizamos, claro. Pero como estamos haciendo referencia a documentos, estamos ocupando los términos de los documentos. Ya, para cambiar de tema, lo que le quería comentar. No, porque lo que dice su nombre, Elvis, es cierto, pero en este caso siempre hemos mencionado, nos hemos referido como poblaciones nativas. Y como dice Rolando, de acuerdo a las crónicas, los antecedentes hablan de poblaciones de indios, pero en cierto rigor es poblaciones de nativos. Y bueno, para no seguir con ese tema, pasamos al siguiente, que se refiere a estas majadas, a estas estancias que están acá, que se llama Palca, y unas más que les pusimos por nombre de las familias que llegaron. Estas familias llegaron más o menos o corresponden a 3 o 2 o hasta 5 generaciones que llegaron al pueblo de Belén a trabajar y que por cosas o otras razones se vieron obligados a ocupar espacios más altos, fuera del pueblo. Y ahí nace justamente este sector que está completamente poblado y que hoy en día son las familias Contreras, Moyos, Churata y varios más. Eso se refiere, a lo que quiero explicar es que si bien hablábamos que antiguamente había una población, una migración progresiva del altiplano hacia la precordillera, estas tierras occidentales, hoy en día, independiente de las fronteras, si es Chile o Perú o Bolivia, continúa esta migración. Y esto demuestra pues, justamente esa migración, que después estas personas o estas familias pasan a tener tierras en estos lugares y empiezan a poblar estos territorios. Y ahí está arriba. Sí, yo también quería mencionar algo. Hay personas que dicen, no, es que ahora a los pueblos han llegado muchos bolivianos, pero cuando uno empieza a revisar los antecedentes históricos, finalmente nuestros parientes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, vienen también de Bolivia. Entonces como que estamos discriminando teniendo nosotros nuestra propia historia. Y bueno, esto no es algo que sea de ahora, sino que esto sucedió en todos los momentos de la historia. Nosotros tenemos antecedentes, ya los cazadores-recolectores arcaicos ya tenían contacto con esta gente que venía de arriba. En momentos formativos de los primeros agricultores, hacia el año 1000 a.C., también hay gente que está viniendo desde las zonas altiplánicas a poblar acá los valles. Y así después con el periodo medio, con el periodo de desarrollo regionales y hasta ahora. Entonces algo que es constante a través del tiempo, no es que sea un fenómeno moderno. Claro. Y bueno, para ir concluyendo un poco, lo que ustedes están viendo este polígono se refiere al territorio de Belén. El año pasado desarrollamos una investigación con un grupo de otros compañeros de la área de la historia, de la geografía y de la antropología, donde desarrollamos con la comunidad
una cartografía social donde la misma gente de la misma comunidad empezó a dibujar qué era territorio. Entonces, lo que le estaba mencionando a ustedes, ¿qué entendían por territorio? ¿Cómo definimos territorio? ¿Qué es lo que a uno le pertenece? El espacio donde normalmente este pueblo, esta comunidad ocupa y circula. La gente va a sembrar, siembra por este sector, donde está Belén, va a pastear estos lugares altos. Cuando baja el río, a veces van a sembrar acá abajo, cerca de Caragua. Y justamente eso demuestra lo que es territorio. Es el lugar donde, en estos sectores tenemos lugares ceremoniales, o las huacas, que son las apachetas. Si no me equivoco, hace unos años, o hace unos 40 años atrás, se desarrollaba una fiesta donde se sacrificaba un animalito en la vertiente de Misaña. No sé si alguien tiene información de eso. Pero en el... Claro, entonces, al final, esto es lo que se define como el territorio de Belén. Y abarca gran parte del altiplano y, bueno, todo lo que es la precordillera. Y dentro del territorio de Belén vemos una ocupación múltiple que no sabemos. Hay nombres, los lugares tienen toponimias. O sea, mejor dicho, las toponimias se refieren a los nombres de los lugares. Estos lugares tienen nombre en aymara, tienen nombre en quechua y tienen nombre desconocido, que suponemos que puede corresponder al puquina. Entonces, eso demuestra lo que es las diferentes ocupaciones que ocurrieron a lo largo de la historia y de los periodos en Belén. Y al final, ¿qué son los beleneños? Si somos aymara, somos quechua o somos descendientes de los puquina, no sé. Pero acá los nombres, mira, voy a mencionar algunos nombres, pero voy a mencionar algunos nombres y a ver si algunos saben aymara o quechua y me pueden más o menos definir o explicar a qué se refieren. Calapayaye. Claro, en quechua o en aymara cala es piedra. ¿Ya? Piedra plana, ¿no? Mira, a ver, otro nombre, Chocllani. Es una vertiente donde nace el agua en las laderas de la cordillera. Sí. A ver, otra. Acá no las veo. Bueno. A ver, otra. Charaque. ¿Esa palabra le suena? Ya, porque eso está mal altiplano, pero... Ya, pero a lo que estamos... Este ejercicio es para demostrar justamente la diversidad de toponimias que hay en este espacio. Y que se van sobreponiendo algunos nombres sobre otros, que seguramente... O otros se transformaron durante la historia, de acuerdo a la ocupación. Y eso está demostrando que este territorio fue... Y tiene correlación. Tiene correlación con la evidencia. Fue ocupada por poblaciones pre-incaica, durante la época inca, durante la época colonial y hoy en día la época republicana con la migración de la población que viene del sector de Totora, Carangas, Curaguara. Y eso es lo que estamos demostrando, esos territorios. Y eso a la vez pasa a ser identidad. Esa es nuestra identidad. Es el cúmulo de diferentes procesos históricos y territoriales. No sé si Rolando quiere apoyar algo. Bueno, en varios proyectos se han intentado como determinar a qué corresponden estas toponimias. Y hay muchas toponimias, se habla de que la lengua puquina habitó gran parte de lo que es el norte de Chile y sur de Perú. Entonces, hay algunos indicios, algunos estudios que ciertos términos
que se pueden interpretar como aymara en realidad pertenecen a otra lengua, que es la puquina, una anterior. Y son estudios que también están recién y también hay muy poco antecedente, entonces como cuesta investigarlo. Y pasa mucho, por ejemplo, yo le contaba también hace poco a una persona que en Cusco, por ejemplo, todos sabemos que en Cusco se habla quechua hasta los incas, que es como el lugar de origen de los incas, pero si revisamos el territorio de la zona de Cusco, hay mucha toponimia que es de origen aymara, entonces que después fue resemantizado por lo quechua, pero la toponimia, si ustedes la revisan, una aymara que lo revise es toponimia aymara. ¿Por qué? Porque antes en la zona se hablaba aymara y el quechua llegó después a la zona de Cusco. Y lo mismo pasa con la zona de Tiwanaku, que los aymaras dicen, bueno, Tiwanaku es como el centro político, social importante, pero la lengua aymara no viene de la zona de Tiwanaku. Anteriormente se hablaba otra lengua. Y la lengua aymara viene de otra zona, de la zona central del Perú. Entonces, hay superposiciones, hay modificaciones. Lugares en Bolivia donde se hablaba la lengua aymara, después se fueron ocupados por personas que hablan quechua. Entonces hay grandes combinaciones, hay movimientos. El mismo Inca está trasladando poblaciones de un lugar a otro. Bueno, para terminar, anexamos unas imágenes de lo que es la riqueza arqueológica que tenemos acá en este territorio. Acá vemos un arte rupestre que nosotros decimos que es como la fotografía de la escena de las poblaciones arcaicas. Y como pueden ver, hay camélidos en diferentes tamaños, hay una figura antropomorfa o una ave, pero también acá, pucha, la imagen no es muy clara, pero hay un hombre que sostiene como una lanza o una... Y hay otro hombre que sostiene como un bastón y no sabemos si es un pastor o es un cazador. Esa es la duda que tenemos. Eso. No sé, Rolando, unas palabras finales. Muchas gracias.